Se quedó con nosotros el Señor, escondido en el vino y en el pan. Se quedó con nosotros el Señor y jamás, jamás se marchará. Se quedó con nosotros el Señor, escondido en el vino y en el pan. Se quedó con nosotros el Señor y jamás, jamás se marchará. Jesús en la hostia se ha quedado y nos quiere siempre acompañar. Y cuando te sientas cansado, Él la fuerza te dará. Sí, sí. Se quedó con nosotros el Señor, escondido en el vino y en el pan. Se quedó con nosotros el Señor y jamás, jamás se marchará. Él quiere ser nuestro alimento, para el pecado derrotar. Y cuando llega el sufrimiento, Él siempre ayudará. Sí, sí. Se quedó con nosotros el Señor, escondido en el vino y en el pan. Se quedó con nosotros el Señor y jamás, jamás se marchará. Jesús es el pan de vida, y cuando vas a comulgar, su misma vida te comparte, la vida que nunca acabará. Sí, sí. Se quedó con nosotros el Señor, escondido en el vino y en el pan. Se quedó con nosotros el Señor y jamás, jamás se marchará. Alegres y fuertes creceremos, Jesús nos quiere acompañar. En la hostia cuando comulgamos, comparte su vida y su amistad. Sí, sí. Se quedó con nosotros el Señor, escondido en el vino y en el pan. Se quedó con nosotros el Señor y jamás, jamás se marchará. Se quedó con nosotros el Señor y jamás, jamás se marchará. ¿Qué tal, mis niños? Sean bienvenidos a esta nueva clase de catecismo. Y bueno, ya saben que para comenzar siempre debemos de ponernos en presencia de nuestro Padre Dios. Así es que los invito a que hagan su señal de la cruz bien derechita, bien juntita las manos, y empezamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbrame, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ahora te invito a que juntes tus manitas y vamos a darle gracias a Papito Dios este día, ¿sale? Así es que cierra tus ojitos y vamos a decirle gracias, Papito Dios, por esta nueva oportunidad que me das para comprender más de tu palabra. Y en tu mente, mi niño, pon todas aquellas cosas por las que les quieres agradecer a Papito Dios. Tal vez sea por tus papás, por tus hermanos, por tu salud, por tener a tus abuelitos. Piensa en todas aquellas cositas que le vas a agradecer a Papito Dios. Voy a hacer una pausa de silencio para que en tu mente realices esa petición. Muy bien, ahora vamos a invocar al Espíritu Santo.
Vamos a decirle a Papito Dios que nos mande su Santo Espíritu para poder comprender hoy su palabra. Ilumínanos, Señor. Mándanos tu entendimiento. Mándanos a tu Santo Espíritu para que pueda comprender en lo que hoy me quieres enseñar todo aquello que necesito para comprender en mi vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis niños. Bueno, pues, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hace mucho tiempo que no platicábamos, ¿verdad? Pero miren, en esta ocasión vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto anteriormente. Nuestra unidad ya la acabamos y esta clase comienza la última unidad de nuestro libro. Ya estamos próximos para terminar nuestro ciclo. Así es que vamos a hacer una pequeña recapitulación de la unidad anterior. Y bueno, vamos a ver 5 puntitos, me parece. El primero de ellos es acordarnos en la unidad anterior que vimos que todos somos pecadores. No hay persona aquí en la tierra que no sea pecador, pero no por eso estamos condenados y tampoco no por eso quiere decir que no seamos hijos de Dios. Entonces, no sé si se acuerdan que vimos en esa clase la historia del hijo pródigo. ¿Sí se acuerdan de la historia? ¿Se acuerdan de qué nos hablaba la palabra de Dios? De aquel hijo que quiso toda su herencia y la fue a malgastar. Al final, pues ya no tenía nada, no tenía ni para comer, entonces decide regresar con el Padre, decide pedir perdón y bueno, pues de eso se trata, que reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos el amor y la ayuda de nuestro Padre Dios. Por eso es que nos dan esa pequeña parábola, esa pequeña historia para que podamos poder comprender eso. Bueno, después vimos que hay 2 tipos de pecado. O sea, ya que comprendimos que somos pecadores, hay que reconocer que tenemos 2 tipos de pecado. A ver, dime si tú te acuerdas cuáles son esos 2 tipos de pecado. Uno es el venial y otro es el mortal. Los pecados mortales son aquellos pecados que son muy graves. Obviamente, como tú estás chiquito, mi niño, todavía no tienes pecado mortal, pero sí venial. ¿Cuál es el pecado venial? Pues los ligeritos. Por ejemplo, el que le grites a tu mamá, el que no obedezcas a tu mamá o a tu papá o a aquella persona que está a tu cuidado, el que te robes un dulce o 5 pesos para un dulce. Esos son pequeños pecados y se les considera veniales porque no son tan graves. Los pecados graves son ya cuando uno ya está más adulto, pues lamentablemente ya conoce uno más cosas que a veces nos apartan del amor de Dios. Pero ahorita, pues que te quede claro, los pecados son de 2 tipos, unos son veniales y otros son graves. Muy bien, y aquí ya nos echamos 2 temas, ¿viste? ¡Qué rápido! Ahora, bueno, el siguiente puntito. ¿Pero qué crees? Que a pesar de que somos pecadores, de que conocemos nuestros pecados, pues también nuestro Señor Jesucristo nos regaló el sacramento de la reconciliación. Y este sacramento es el que nos ayuda a tener esa paz interior, ese amor, a poder reencontrarnos con nuestro Papito Dios. Y ese es un regalo, el sacramento de la reconciliación es cuando nosotros le vamos a decir a nuestro sacerdote nuestros pecados que hayamos cometido. Y en esta parte pues te hago hincapié porque próximamente para recibir tú a nuestro Señor Jesucristo te vas a tener que ir a confesar. Entonces, como te vas a tener que ir a confesar, vas a tener que hacer un examen de conciencia. Y recuerda que en este tema vimos los 5 pasos para hacer un examen de conciencia. Ese examen de conciencia es que tú te acuerdes de todos aquellos pecados que has cometido, que te arrepientas de que los digas
y que nuestro sacerdote a través de la confesión nos los perdone y así poder recibir a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Y bueno, vamos a recordarlos rápidamente. ¿Cuáles son esos 5 pasos? Primero, hacer el examen de conciencia. O sea, todos aquellos pecados que te acuerdes, los vas a traer a tu mente para decírselos al confesor. El segundo paso, ¿cuál es? A ver, si te acuerdas. Si no, puedes ir checando tu libro. Exacto, tener dolor de pecados. Eso significa que una vez que reconozcas cuáles son tus pecados que has cometido, te debes de arrepentir de haberlos hecho. No nada más acordarte de que lo hiciste y bueno, se lo voy a decir al Padre y ya. No, sino que tienes que reconocer que está mal y que lo vas a cambiar. Muy bien, mis pequeños, pues vamos comenzando la clase. En esta clase vamos a ver el alimento eucarístico y el alimento corporal. Vamos a ver estas dos diferencias. Primero que nada, el alimento corporal es aquel alimento que necesita nuestro cuerpo para crecer y desarrollarse. O sea, lo que comúnmente, diariamente comemos. Algunas cosas nos gustan más que otras. Algunos platillos, sobre todo cuando nuestras mamis se esmeran, nos encantan. No sé a ti qué platillo te guste. A veces incluye verduras, sopita. Ese alimento nos nutre y hace que nuestro cuerpo crezca y se desarrolle para que en un futuro seamos unas personas pues grandes, flaquitos o llenitos, dependerá mucho de nuestro cuidado. Ese es un alimento corporal, aquel que hace que nuestro cuerpo crezca, se fortalezca. Y por el otro lado tenemos el alimento espiritual, que ahorita vamos a hablar próximamente. Entonces, vámonos rápidamente a tu libro en la página 163. Y allí dice, en el apartado Conozco, alimentos para crecer corporalmente. Necesitamos alimentarnos para crecer sanos y fuertes físicamente. Eso es lo que les comentaba. Nuestro cuerpo necesita alimento. Y vamos a contestar ya esas preguntas. Así es que ve tomando tu lápiz y vamos siguiendo la lectura. Dice, ¿para qué nos alimentamos? Bueno, te lo acabo de comentar. Entonces, con tu lápiz escribe ahí adelantito de la pregunta, ¿para qué nos alimentamos? ¿Ya terminaste? Bien, vamos con la que sigue. Dice, ¿qué alimentos nos gustan más? Ahí puedes poner algún platillo o alguna fruta de la que a ti te encante mucho. Ponla ahí. Te doy unos segunditos. Muy bien, vamos con lo que sigue. Dice, ¿qué alimentos son más saludables? Obviamente tenemos alimentos más saludables que otros y muchos de esos alimentos no nos gustan. Uno de ellos pues son las verduras, ¿no? Y más cuando son hervidas. Híjole, no, parece que no guisó nada nuestra mamá. Siempre queremos nuestra carnita o otra cosa. O tenemos las galletas, los Danobs, todas aquellas chucherías que aunque son alimento, no son saludables. Entonces vas a poner, ¿cuál? ¿Qué alimentos nos gustan más? ¿Sí vamos en esa? No, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Pensaste que no iba yo viendo bien. Vamos en qué alimentos son más saludables. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuáles son los más saludables? Los que tienen verduras, frutas o cereales para nuestro crecimiento. Olvídate de las chatarras. Dice, ¿qué alimentos hemos de tomar aunque no nos gusten tanto? Bueno, pues de ahí yo creo que todos estamos en sintonía, que aunque no nos gustan mucho, pues son las verduras. Pero pues hay que hacer el propósito para comerlas. Entonces ahí vas a poner verduras o a lo mejor a ti no te gusta otra cosa. Ponlo ahí unos segunditos más y dice ¿por qué? ¿Por qué no te gusta esa verdura? A mí, por ejemplo, no me gustan mucho las acelgas porque siento que a pesar de que ya las lavaron, como que se les queda la tierrita y no me gusta ese sabor.
Entonces ese es el qué no me gusta y el por qué. A ti, mi niño, ¿qué no te gusta y por qué? ¿Ya terminaste? Muy bien. Bueno, ahora vamos con el alimento espiritual. Y para hablar de ese tema, te voy a mostrar el siguiente video. Así es que pon mucha atención. Vamos para allá. La Eucaristía es el sacramento de la sangre y del cuerpo de Jesucristo con los alimentos de vino y del pan, por medio de los cuales se realiza una consagración en la que estos ingredientes se convierten en su sangre y en su cuerpo. ¿Sabes cuándo se instituyó la Eucaristía? Jesús instituyó la Eucaristía el día de Jueves Santo en la última cena. La tarde del Jueves Santo, Jesús se reunió con los 12 apóstoles para la cena pascual, la primera misa de la historia. Les habló de cosas muy bellas y abriéndoles su corazón, tomó el pan y les dijo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: «Esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva». Todas las misas, en el momento de la consagración, se recuerda la última cena de Jesús. En este momento el sacerdote dice: «Tomad y comed, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, tomó el cáliz y se lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Ahora veremos un video que nos dejará más claro el momento de la misa en donde se realiza la consagración. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. No agaches la mirada, levanta tu vista, contémplalo. Él es el Rey de Reyes. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasé a mis discípulos diciendo: «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre». La hostia antes de la consagración es pan de trigo. La hostia después de la consagración es el cuerpo de Cristo. Debemos considerar 3 cosas en la Eucaristía. 1. En la Eucaristía está real y verdaderamente Jesucristo. 2. En la Eucaristía se ofrece por nosotros Jesucristo en la Santa Misa. 3. En la Eucaristía recibimos a Jesucristo en la Sagrada Comunión. En la primera comunión se recibe a Cristo por primera vez. Antes de llegar a ese momento, hay que prepararse previamente en catequesis para poder conocer a Dios y las verdades en las que creemos como católicos. Hablar de Eucaristía es hablar de acción de gracias, y esto define lo que significa esencialmente la celebración de la Santa Misa. La Iglesia, que es el cuerpo, se une a su cabeza, que es Cristo, formando lo que llamamos el cuerpo místico para dar gracias a Dios. Recuerda que para recibir la comunión debemos estar confesados y sin ningún pecado mortal. Muy bien, mis pequeños, pues ¿qué tal les pareció el video? Espero que hayan entendido un poquito mejor este tema. Sin embargo, pues les vuelvo a repetir,
vamos a aclararlo. El alimento corporal son todos aquellos alimentos que nos nutren, nos hacen crecer, nos hacen fuertes. Y nuestro alimento espiritual es la Eucaristía. Y bueno, ahora vamos a la página 164 de tu libro. Tienes una actividad y dice así: dibuja en la parte izquierda lo que tienes que comer para crecer sano y fuerte, lo que acabamos de comentar, y dibuja después el cáliz y la hostia, que son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como alimento espiritual. Así es que vamos con ello. Realízalo con colores bonitos, que se vea bonito. Ahí tienes un ejemplo. Y una vez que hayas terminado, continuamos con el apartado Escucho a Dios mi Padre. Para este apartado también te preparé un video en el cual nuestro sacerdote, el Padre Gil, pues realiza la consagración. Así es que pon mucha atención, que en toda la misa este es el momento el que tiene más valor. Y así mostrándote para que cuando vayas o presencialmente o virtualmente todavía veas con atención lo que realiza el Padre Gilberto. Así es que vamos para allá. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Este es el sacramento. ahora sí, ya para finalizar esta actividad, en tu libro, en la página 165, tienes 3 preguntitas. Vamos a contestarlas rápidamente. Dice: ¿de quiénes son las palabras que dice el sacerdote en la consagración de la misa? O sea, esas palabras que repite el sacerdote, ¿quién las dijo primero? Ya sabes la respuesta. Vamos a ver, si tienes alguna duda, pues me preguntas. Bueno, le preguntas a tu cate y seguimos con la que sigue. ¿Qué palabras son? O sea, ¿qué palabras son las que dice el sacerdote? Escríbelas ahí. Continuamos con la que sigue. ¿Qué tenemos que hacer cada vez que nos alimentamos del cuerpo y de la sangre de Cristo? ¿Qué tenemos que hacer? También ya lo repetimos en este video varias veces. En cualquier momento que tú tengas duda, recuerda que se lo puedes preguntar a tu catequista. Bueno, supongo que ya terminaste, entonces ya nada más escucha esto. El cuerpo y la sangre de Jesús es el alimento que necesitamos para vivir, para tener vida para siempre. Él es el pan que da la vida. La hostia consagrada es el pan vivo, es el cuerpo de Cristo, es el regalo más grande que tenemos. Jesús es el pan que me da la vida y cuando me alimento de él, camina y vive junto a mí. Jesús, pan de vida, es quien me da fuerzas y energías para ser un buen hijo, hermano, amigo, cristiano y estudiante. O sea que somos uno con nuestro Señor Jesucristo. Que no se te olvide, mi niño.
Muy bien, mis niños. Ahora en el apartado memorizo. Jesús es el pan de vida. Te invito a que digamos la oración Alma de Cristo. Comenzamos. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, ahora en el apartado aprendo, ilumina de distintos colores las actitudes que te hacen anunciar a Jesús resucitado y cruza con una raya las actitudes que te lo impiden. Por ejemplo, ser responsable, coloréalo. Ser flojo, cruza una raya. Muy bien, ahora en el apartado avanzo, durante la misa dominical a la que asistes junto con tu familia, pon atención al momento en que el acólito toca la campana. En este instante, el sacerdote pone las manos sobre el pan y el vino, y por la acción del Espíritu Santo se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Muy bien, en el apartado para vivir en familia, después de asistir a misa, pregunta a tus papás si se dieron cuenta del momento del milagro eucarístico. Muy bien, ahora en el apartado compruebo mi fe. ¿Qué palabras de Jesús dice el sacerdote en la misa? Por las que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Ahora sí, ya terminamos la clase, mi pequeño. Así es que vamos a agradecer a Papito Dios, junta tus manos y dile gracias, Papito Dios, por este día, por las enseñanzas que me has dado. Ayúdame en la perseverancia de este gran regalo que me estás dando y en el cual tanto mis catequistas como mis padres me están preparando, que es para recibir mi primera comunión, para estar más unido a ti, mi Señor. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mi pequeño, pues eso es todo el día de hoy. Recuerda que estamos estudiando las oraciones. Recuerda también que próximamente ya vamos a prepararnos para tu sacramento. Así es que mucho ánimo, que pasen un buen día, una buena tarde y nos vemos la siguiente clase. Bye bye, mis niños.